Bueno, yo quiero orar para que la palabra de Dios hoy llene, satisfaga tu corazón. Hoy te levantes en fe. Creo que estamos en un tiempo, siempre decimos, es un tiempo sin precedentes. Estamos viviendo algo que no hemos vivido nunca. Pero siempre Dios, de situaciones así, Dios crea oportunidades para sus hijos. Dios desata su poder para nosotros y está disponible. Así que yo quiero que te prepares ahí en tu casa y juntos podamos orar para que pedirle a Dios que su palabra hoy traspase estas cámaras, traspase la pantalla de tu dispositivo móvil, televisor, ordenador, y hoy puedas recibir todo lo que Dios tiene. A principio de año Dios dijo: voy a llenar todo en todo. Así que prepárate en esta mañana para recibir el todo de Dios, para recibir una palabra de fe en el nombre de Jesús. Señor, hoy oramos juntos. Señor, declaro el poder del acuerdo, Señor, porque tu palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, y que todo lo que te pidamos, Señor, estando de acuerdo, creyendo, tú lo harás. Señor, por eso hoy te pedimos que esa palabra, Señor, que no tiene limitación, que esa palabra que tiene poder, hoy se desate sobre cada familia, sobre cada matrimonio. Señor, yo oro en esta mañana por los hombres que me están viendo, Señor, declarando que es un tiempo donde su fe va a levantarse, donde van a levantarse como reyes de sus casas para gobernar, para avanzar y para que sus familias salgan adelante en el nombre de Jesús. Yo declaro sobre ti que la palabra de Dios va a dar fruto y lo va a dar abundantemente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí quiero que vengas conmigo. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá, di conmigo quizá, escribe quizá ahí en los comentarios, en redes. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Él salvar con muchos o con pocos. Yo quiero enseñarte hoy algo que ha sido útil para mí, y creo que este principio te va a hacer libre de la indecisión que muchas veces, con la que muchas veces batallamos, una indecisión que a veces nos mantiene como en una cárcel, pero hoy el Espíritu Santo va a mostrarte algo acerca de la fe. Yo necesito tener una fe que no dependa de lo que yo presupongo que debe ser, que no dependa de lo que yo pienso, de la forma de actuar de Dios. Yo necesito una fe que pueda lidiar con ciertas ambigüedades de la vida. Yo necesito un tipo de fe que no esté sujeta a mis propios planes. Necesito una fe que pueda brillar cuando todo está oscuro, una fe que pueda decir sí cuando mi mente dice no, una fe que pueda creerle a Dios en medio de imposible, aún cuando Dios ni siquiera está hablando, aún cuando Dios guarda silencio. Yo necesito una fe que me haga entrar y conquistar todas y cada una de sus promesas. Necesito ese tipo de fe. Y en esta historia, en este versículo que acabamos de leer, yo quiero un poco contextualizarte para que veas, porque el pueblo de Israel estaba en medio de una transición, y muchas veces las transiciones como la que hoy estamos viviendo crean oportunidades para que nosotros confiemos en Dios, para que nuestra fe sea puesta en el de arriba, no en nosotros mismos, no en el mundo, sino no en las cosas que tenemos alrededor, sino que pongamos nuestra fe en Dios. Y en este momento, en esta transición concretamente, que era una transición negativa para la nación de Israel, porque el rey Saúl había perdido el rumbo, el rey Saúl había abdicado de su liderazgo, y él ahora estaba rodeado de sus enemigos al punto de que todos sus hombres se habían escondido en cuevas. Y muchas veces nosotros también nos escondemos en lugares de temor, nos escondemos, nos aislamos, estamos lejos de las personas, lejos de la alegría, lejos de esa felicidad y del estar bien que tanto hemos hablado en estas semanas pasadas. Y esa fue la situación, estaban escondidos, estaban atemorizados porque el ejército enemigo los estaba rodeando, y el rey había dejado completamente
su liderazgo. Y en el versículo 23 del capítulo anterior, del capítulo 13, dice: y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Y yo quiero decirte, porque muchas veces es en ese paso de lo conocido a lo desconocido, de lo que sé a lo que todavía no sé, en el paso desde donde estoy hasta donde quiero llegar, que el enemigo presenta un ataque, que el enemigo establece una emboscada para evitar que tú avances en este momento de transición. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, con el ejército de Israel. Estaban en un tiempo de transición y el enemigo se les presentó, salió al paso en ese tiempo de transición para que no pudieran avanzar y pudieran tomar lo que Dios les había prometido. En el versículo 1 dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso y quiero decirte: ten mucho cuidado con quién hablas sobre lo que Dios te está hablando. Porque puedes hablar con la persona equivocada sobre la idea correcta y esa idea va a acabar muriendo porque no la has compartido con la persona adecuada. Quizá antes incluso de que des a luz esa idea, ese sueño, ese proyecto, si tú lo compartes con quien no debes, puede apagarse completamente. Por eso dice que Jonatán no le contó a su papá. Y dice: Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano, bueno, acá dice muchos nombres, sacerdote de Dios, llevaba el efod. Quiero que tengas ahí en mente esta palabra, el efod. Dice: y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo a un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. El primero significa resbaladizo y el segundo significa espinoso. Nadie dijo nunca que esto fuera a ser fácil. Nadie dijo que la vida del cristiano fuera a ser fácil. Dios nos prometió la victoria. Dios nos prometió que Él nos iba a dar la victoria, como te dije la semana pasada. Pero muchas veces pensamos que la presencia de paz o la presencia de que como que todo encaja es señal de que estamos en medio de la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos que cuando nosotros nos sentimos bien o cuando todo encaja es porque estamos en la perfecta voluntad de Dios. Y déjame decirte que no siempre es así. Muchas veces sentimos muchísima menos paz cuando Dios nos desata un gran desafío, como es, por ejemplo, en el que estamos viviendo hoy como iglesia digital. Cuando Dios nos habló de esto, no sentimos absolutamente ninguna paz, más bien al contrario. Yo creo que podría decir que tanto mi esposa como yo nos pusimos como a temblar, hablamos con el ministerio y estábamos todos igual, no sabíamos si estábamos volviéndonos locos o qué, porque era algo que no tenía mucha lógica. No tenía mucho sentido según nuestro propio criterio. Pero Dios nunca nos prometió que fuera fácil. Sí nos prometió que Él nos iba a dar la victoria, y eso tienes que tenerlo como un estandarte en tu vida, de que Dios es quien te da la victoria. Pero eso no significa que vaya a ser fácil. Dice: uno de los peñascos estaba situado al norte y el otro hacia el sur. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y esta palabra me da esperanza, me da la esperanza en medio de esa incertidumbre que a veces tengo, porque pienso, quizá Dios vaya a hacer algo. En medio de todo esto que estoy viviendo, en medio de esta situación en la que creo que no hay salida, quizá, como dijo Jonatán, quizá Dios intervenga y Dios haga algo en medio de mi vida. Hay momentos en los que uno tiene mucha fe y de repente se llena de temor, y hay momentos en los que uno está como en una montaña rusa. Pero esta palabra que dice quizá, aún en el momento en el que yo tengo temor, aún en el momento en el que yo siento que soy incapaz de avanzar y hacer lo que Dios me está proponiendo que haga, aún ahí yo sé que quizá
Dios puede hacer algo. Yo sé que hay una posible salida, sé que hay un posible movimiento de parte de Dios para mi vida. Ahora observa cómo responde el paje de armas. Dice, haz todo lo que tienes en tu corazón. Me encanta la respuesta de este hombre y pienso siempre que es muy importante la gente que tenemos alrededor. Este hombre le dijo, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Y entonces Jonatán dijo, vamos a pasar a esos hombres. Como estás igual de loco que yo, paje de armas, vamos a hacerlo. Como aún sabiendo que nos superan en el número, ¿estás dispuesto a acompañarme? Y entonces Jonatán desata un plan. Y yo creo que es la idea más absurda que he leído en la Biblia. Es lo más ilógico que he escuchado. Bueno, quizá podría decir que también que Moisés levantara la vara frente a un mar esperando que se abriera es absurdo, o que Jesús pretendiera alimentar a 15,000 personas con apenas el almuerzo de un niño es bastante ilógico, es bastante absurdo. Pero pienso que el plan que Jonatán tenía no tenía ningún sentido. Él le dijo, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Piensa en la estrategia. Yo siempre he pensado que cuando uno pretendía atacar a un enemigo, iba a hacerlo de forma sigilosa para que no le pillaran. Y mucho menos si estamos hablando de que eran dos hombres, Jonatán y su paje de armas y su escudero, contra un montón de filisteos. Pero el plan era, vamos y nos presentamos delante de ellos. Yo creo que estaban improvisando. Y quiero que notes algo aquí, porque Dios le da la victoria a Jonatán. Jonatán va y pelea contra esos filisteos y acaba venciéndolos. Pero Dios no ha dicho ni una sola palabra. En este pasaje solamente habla Jonatán, el paje de armas y luego los enemigos. En ningún momento Dios ha dicho una palabra, pero Jonatán se movió, él tuvo fe para dar un paso, aún cuando cuando el plan no era completo, cuando la estrategia no era la perfecta, aún cuando no tenía la total certeza de lo que iba a suceder, del resultado que iba a obtener. Él dio un paso y él dijo, quizá Dios haga algo. Eran dos contra muchos, eran solamente dos y estaban ahí en medio, eran completamente vulnerables. Y si ya de por sí eran vulnerables y lo que hacen es, hola, buenas tardes, somos vuestros enemigos, solamente somos dos, podéis venir a matarnos, no tenía ningún sentido su estrategia, no era para nada lógico. Sin embargo, Jonatán sabía algo con su fe que no sabía su mente, y eso le hizo dar el paso, eso le hizo tomar esta estrategia. Yo creo que fue algo improvisada. Él dijo, bueno, mi padre, que es el rey de Israel, está abajo de un árbol, el sacerdote que tiene el efod, que consulta a Dios, están allí y no van a hacer nada con respecto a esto. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que moverme, yo tengo que dar un paso y tengo que vencer a nuestros enemigos. A veces la gente que debería estar liderando, la gente que debería estar haciendo algo en fe, está presa del temor. Por eso nosotros tenemos que levantarnos. Y si hay alguien en tu familia que quizá debería ser el que lidere tu casa, como la persona de fe, la persona que lleva a Cristo, pero no se levanta y está como Saúl, metido ahí abajo de un árbol escondido, yo quiero decirte a ti que tú eres ese Jonatán que debe levantarse para levantar y dar una victoria total a toda tu familia. Porque cuando Jonatán venció, no solamente venció por él y por el paje de armas, cuando Jonatán venció por toda su familia, por todo su pueblo, por el pueblo de Israel. Y le dijo, vamos a presentarnos a ellos, y si dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Me encanta esto porque Jonatán estaba profetizando que Dios los había entregado sin ni siquiera haber entrado a la batalla. Muchas veces como creyentes, la fe nos hace movernos, nos hace hablar anticipadamente lo que va a suceder, lo que esperamos que suceda, lo que esperamos que Dios haga. Recuerda que Jonatán lo primero que dijo fue, quizá Dios haga algo. Pero hay un momento en el que Jonatán dice,
Vamos, si dicen esto, subamos a ellos, vayamos a donde están ellos, porque verdaderamente Dios nos los ha entregado. Todavía no había peleado, todavía no se había acercado, todavía no había sucedido nada más que simplemente ellos se habían mostrado a sus enemigos y ahora eran más vulnerables que nunca. Sin embargo, eso fue lo que le hizo dar ese paso, fue la fe. Él sabía algo, no con su mente, sino en su corazón. Él sabía algo con la fe que había dentro de él, que quizá Dios haría algo en medio de esta situación. Por eso él dio el paso. Y dice en el versículo número 11, se mostraron a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas de donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Jonatán sabía algo, y todo esto sucede, toda esta historia sucede porque Jonatán tuvo una idea. Él dijo a su paje: ¿sabes? Tengo una idea. ¿Qué te parece si vamos y nos presentamos delante de los enemigos? Pero el valor no está tanto en la idea, porque todos tenemos ideas. De hecho, hay mucha gente que ha tenido ideas, algunos las han llevado a cabo y otros no las han llevado a cabo. El creador de Amazon tuvo la idea y la puso por obra. Hay muchos que después decían: yo había pensado hacer algo así, pero no lo hizo. Entonces, muchas veces pensamos y tenemos proyectos y tenemos sueños, pero nunca damos el paso para alcanzar ese sueño. Nunca damos el paso para vencer a ese gigante, para vencer a nuestros enemigos. Y no solamente está lo que Dios dice, porque no siempre Dios habla claro a nuestras vidas. De hecho, Jonatán estaba solo con el paje de armas. ¿Recuerdas que te dije que tuvieras en mente la palabra efod? Bueno, la palabra efod, el efod era como un pectoral que se ponía el sacerdote, y debajo del efod había dos partes que era Urim y Tumim. Cuando necesitaban que Dios diera la dirección para tomar una decisión, por ejemplo, para ir en contra de los enemigos, o para tomar una ciudad, o para hacer cualquier cosa, iban y consultaban al sacerdote, y si Dios decía que sí, el Urim se encendía. Eran como podríamos decir que eran como dos piedras preciosas, y el Urim, cuando se encendía, quería decir que Dios estaba dando el ok para que fueran, por ejemplo, contra el enemigo. Y en este caso, Jonatán no tenía esa capacidad para decidir, no tenía la voz de Dios en ese momento para decidir si iba contra los filisteos o no. Pero dentro de él había algo, había una fe que le decía: quizá Dios haga algo. Yo voy a dar el paso, quizá Dios haga algo, y quizá Dios no lo haga. Cabía la posibilidad. Quizá Dios me ayude a matar a estos filisteos, pero quizá no lo haga. Y a veces nosotros no tener esa fe del quizá nos hace quedarnos quietos y no hacer nada, cuando quizá des ese paso, y aunque Dios no haga nada aparentemente, ese paso que das va a redireccionarte a lo que Dios quería llevarte. Pero si tú te quedas quieto, como estaba el rey Saúl, como estaba el sacerdote Ahijab, en lugar de ponerte en la posición de Jonatán y su paje de armas, no vas a alcanzar la promesa que Dios tiene. Aunque no tengas la claridad total en una situación, yo quiero desafiarte hoy a que des pasos. El enemigo quiere constantemente salirte al paso en este tiempo de transición para que tú no des el paso de fe, para que tú no avances en esa empresa, en ese emprendimiento que tienes, para que tú no des el paso. Y quizá hoy estás en medio de un matrimonio y te estás dando y no sabes si las cosas van a ir bien, como el profeta Ezequiel cuando estaba delante del valle de huesos secos. Y no sabes, Señor, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirá este matrimonio? A veces no tienen la claridad o
la certeza de que algo va a suceder. Pero si tú tienes esa fe que te da el impulso para hacer algo y para decir, quizá Dios haga algo conmigo, quizá Dios haga algo con mi matrimonio, quizá Dios haga algo con mi iglesia. ¿Sabes? Cuando nosotros dimos el salto de la iglesia digital, de la iglesia física a la iglesia digital, 100% digital, yo puedo decir, Dios nos habló, sí, considero 100% que esto es un movimiento de Dios, pero también quiero decirte que no las teníamos todas con nosotros, y nosotros dimos el paso y dijimos, Señor quiere esto, vamos a hacerlo, pero ¿y si no sale? Pero ¿y si sí? Yo te digo, ¿y si sí? ¿Y si sí lo que estabas esperando sale porque decidiste dar el paso y presentarte como Jonatán se presentó en frente de sus enemigos? ¿Y si en lugar de esconderte, y si en lugar de quedarte sentado, y si en lugar de mirar a otro lado, decides enfrentar lo que tienes por delante? ¿Y si solamente estás a un paso de la promesa de Dios? Y por estar escondido, presa del temor, por estar escondido pensando, Dios no va a hacer nada, ya lo he intentado otras veces. Yo quiero decirte hoy, desafiarte a que pienses, quizá de esto Dios va a hacer algo. Quizá en medio de esta situación que hoy no entiendo, que hoy no sé para dónde va, quizá en esta situación en nuestro país y en el mundo entero, en medio de una pandemia que ha sacudido el mundo entero y que hay cientos y cientos y cientos de miles de muertos en el mundo y uno no entiende qué puede salir bueno de esto, quizá Dios haga algo glorioso. Quizá Dios haga algo glorioso en tu familia en este tiempo. Quizá durante mucho tiempo has esperado que algo pase con tu matrimonio, que tu esposa, que tu esposo conozcan al Señor. Y quizá esto que está sucediendo es lo que Dios es lo que Dios está utilizando para que tu esposo o tu esposa conozcan a Jesús. Este tiempo de transición en el que el enemigo se cruza, en el que el enemigo trata de hacerte esconder abajo de un árbol, es tiempo de dar pasos de fe. No las tengo todas conmigo, no importa. Quizá Dios haga algo, no importa que no lo haga, pero yo voy a dar el paso. Yo voy a dar el paso porque sé que Dios es un Dios fiel. Sé que Dios está conmigo y Él siempre está trabajando. Siempre Dios está haciendo algo. Cuando Jesús murió y los discípulos bajaron a Jesús de la cruz y lo enterraron ahí en la tumba y corrieron la piedra, quizá pensaron, bueno, hasta aquí llegó la historia. Fueron 3 años y medio gloriosos, vimos milagros que no se habían visto nunca en la tierra, conocimos a un hombre excepcional, pero hasta aquí llegó. Pero ¿y si quizá se cumpla lo que Jesús había dicho? Que al tercer día, lo que decía la palabra, que al tercer día sería levantado. ¿Y si se cumple? ¿Y si sucede aquello que estás esperando? Deja de pensar en los imposibles como imposibles y empieza a creer que quizá en este tiempo en el que no ves, en este tiempo en el que la dificultad parece como que se nos puso sobre nuestras cabezas, que los problemas no dejan de crecer, piensa quizá Dios haga algo por nosotros. Jonatán dijo, no es difícil para Dios hacerlo con muchos o con pocos. Para Dios no es difícil hacer lo que tú necesitas. Para Él no es imposible. Dice la palabra, ¿acaso hay algo difícil para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No lo hay. Tu situación no es imposible y en medio de esta situación Dios quiere que tú crezcas en fe, que el temor venga para abajo, que tu fe vaya para arriba y le creas. Pero Santiago lo explica muy bien y dice, la fe sin obras es muerta. ¿De qué te sirve decir tengo mucha fe si no das el paso? ¿De qué te sirve decir tengo mucha fe pero estoy escondido abajo de un árbol como estaba el rey Saúl? No sirve de nada. Tienes que conectar con Dios, tienes que tener fe en Dios,
Pero también como Jonathan, y quiero terminar con esto, también como Jonathan, no solamente es importante esta parte de la cruz hacia arriba, sino también es importante esta. Es importante con quién te relacionas, es importante a quién le cuentas los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Porque imagínate que el paje le hubiese dicho, uy, Jonathan, yo creo que por ahí no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo vamos a ir ahí a eso? Es una emboscada, nos van a matar. ¿Cómo se te ocurre? Piénsalo. Imagínate si el paje de armas le hubiese dicho, bueno, vamos, hagamos una cosa, voy a estar orando por ti un tiempo, a ver qué hacemos. Quizá la batalla nunca se hubiese dado, quizá los enemigos los hubiesen enganchado por cualquier otro lado y hubiesen matado incluso al rey Saúl. Pero la decisión rápida, el movimiento de fe, aunque no tenía la total certeza de que eso iba a suceder, no tenía toda la claridad de la situación, y Dios ni siquiera le había dicho, bueno, Jonathan, vamos a hacer una cosa, tienes que ir allí, vas a presentarte, vas a subir por en medio de esos dos peñascos y te vas a presentar y vas a ir a ellos y vas a matar a muchos. Dios no le dijo absolutamente nada, pero Jonathan dio un paso de fe y pensó, quizá en medio de esta situación Dios va a intervenir y Dios va a hacer algo. Yo quiero que te quedes en esta mañana con esta palabra y pienses, aún cuando no veo nada, aún cuando no sé si Dios está haciendo algo, aún en ese momento tengo que hacer cosas por fe. La fe me da la capacidad para avanzar. La fe me da la capacidad para ir más allá de lo que estoy viendo. En esta mañana yo quiero orar por aquellos que han estado como Saúl escondidos abajo de un árbol, por aquellos que aun teniendo el efod, la capacidad de hablar con Dios, la capacidad de buscar la voluntad de Dios, aun teniendo la palabra de Dios en sus manos, no la han usado. Como el sacerdote estaba ahí escondido con el rey Saúl. Y quiero orar para que te levantes como un Jonatán, como su paje de armas, para que las locuras de Dios se manifiesten en ti. Hay cosas, y la Biblia está llena de historias que no tienen sentido para nosotros, y ni siquiera para los que lo estaban haciendo. Yo me imagino a Moisés levantando una vara delante de un mar rojo abierto con los enemigos atrás, no creo que tuviera mucho sentido. Sin embargo, ese paso de fe de Moisés hizo que toda la nación de Israel fuera libre de esos egipcios que los perseguían. Un solo paso, da un solo paso. Yo quiero que en esta semana des un paso de fe en tu matrimonio, un paso de fe con tus hijos, un paso de fe con tu empresa, un paso de fe con tus padres, un paso de fe, que des un paso de fe en tu servicio a Dios. Da un paso de fe, porque Dios quizá haga algo por ti. Quizá Dios se mueva a favor tuyo. Y aunque tú hoy no lo veas, Dios está en medio de ti. Dios estaba trabajando mientras Jesús estaba abajo. Mientras Jesús peleaba, Dios estaba movilizando. Mientras Jesús estaba dentro de la tumba, Dios estaba haciendo algo. Los discípulos no lo veían, pero Dios estaba movilizando algo. Yo quiero decirte, créele a Dios, aunque no lo veas, Él siempre está trabajando y quizá tenga hoy una porción para ti nueva. Quizá Él hoy quiera hacer algo nuevo sobre ti en el nombre de Jesús.